¿Qué tal, amigos? Soy Chávez y vamos a hablar de otro libro aquí en El Último Hogar. Y otra vez vamos a volver a hablar de un autor patrio de español, ¿vale? De aquí, de la patria, como dirían algunos, sobre todo los fachas, ¿vale? Sí, ya sé que molesta que muchas veces diga esto, pero es lo que hay. Eh, ¿Y de quién estamos hablando? De esta vez vamos a hablar de un autor canario, reconocido, yo creo que ya a nivel internacional podríamos decir, porque ya hay gente que en los foros en los que él se mueve ya lo conocen ya. Y es un autor que con esta novela recibió un premio bastante importante. Ya tenía 2 o 3 novelas publicadas en su haber y quizás esto fue un reconocimiento a toda esa creatividad y esa imaginación desbordante que caracteriza a este autor. ¿De quién estoy hablando? Pues estamos hablando de Víctor Conde y sus crónicas del multiverso. ¿Cómo vamos a hablar de este libro? Bueno, lo primero, yo esta novela la leí hace años y hacía tiempo que no, o sea, tenía un recuerdo de ella en la cual tenía sentimientos encontrados, me encantaba lo que leí, porque cuando la terminas hay que leerla completa para un poco llegar a conclusiones, y ahora os explico por qué, pero también tenía mis sentimientos encontrados de que un poco de rechazo, ¿vale? Pero también es verdad que es lo que muchas veces despierta la simpatía a Víctor Conde. Entonces, con todas sus obras, ¿vale? No es un mal autor, es muy buen autor, ¿vale? La cuestión es saber entender lo que él escribe. ¿Cómo vamos a hablar de esta novela? Bueno, voy a leeros un poco lo que pone aquí en la contraportada, ¿vale? Os leo un poco de qué va la novela y como yo tenía un blog hace años escrito y esta novela yo ya la había leído y había hablado de ella, pues me he ido buscando lo que había escrito en su momento para ver si realmente a día de hoy, años después, sigo coincidiendo con lo que escribí. Y básicamente sí, coincido con lo que escribí. Con lo cual, para no irnos en las ramas, he rescatado lo que tengo en el blog, lo tengo aquí y lo leeré un poquito por encima y hablaré un poco de las impresiones que tengo hoy, ¿vale? Vamos a empezar leyendo, ya os digo, Crónicas Multiverso, Víctor Conde. Vamos a leer un poco de qué pone por detrás y después hablamos un poco en sí de lo que es la obra en sí. Crónicas del Multiverso es un regreso al auténtico espíritu de la ciencia ficción, una novela en la que no hay límites para la imaginación, pero cuyos personajes viven situaciones y se enfrentan a dilemas que resultarán tremendamente cercanos al lector. La variedad, una isla de soles rodeada por un inmenso vacío cósmico. Las 15 especies inteligentes que habitan en ella están atrapadas, sin posibilidad de escapar, aunque siguen tratando de desarrollar sus civilizaciones. Lina Colbrand es una corsaria estelar, capitana de la nave Eurídice. En un audaz golpe de mano, roba una valiosísima mercancía a los Urtianos, misteriosos seres inteligentes que funcionan como un ente colectivo y que son la especie más desarrollada de la variedad. La desmesurada reacción de los urtianos parece anunciar una guerra total contra las restantes especies inteligentes, pero los urtianos tienen un objetivo muy distinto. Antes que nadie han comprendido que el universo que habitan está muriendo. Los soles se apagan y los límites de la variedad se colapsan. Todo el cosmos parece desintegrarse. ¿Podrán los habitantes de la variedad escapar a su prisión, al universo burbuja que les alberga? ¿Podrán salvar su cultura y sus logros intelectuales? ¿Y qué hay más allá de los límites de ese universo? Bueno, por lo pronto ya podéis haceros una idea de qué va la novela y ya os digo, esta supuso un premio Minotauro para Víctor Conde. Y ojo, no son palabras menores, un premio Minotauro es algo importante, es algo como te ponen el candelero en todo el mundillo y te dice, uff, al que no lo conoce, dice, este chico ha recibido un premio Minotauro, vamos a ver por qué, porque si lo tiene, por algo será. Lo primero que nos vamos a dar cuenta con Crónicas del Multiverso, y ya me voy un poco a lo que escribí en su momento en mi blog, es que estamos hablando de una ciencia ficción, bueno, algunos dirán dura, pero yo digo ahora por qué, ¿vale? Dura, tal. Es una space opera en toda regla, ¿vale? Y que además este no es el primer libro, porque este libro viene de una trilogía que empezó con El tercer nombre del emperador en el 2002 y con Mistes en el 2005, que también fue finalista de los premios Minotauro. Esta sería la tercera novela, pero se puede leer, si me preguntáis, ¿es necesario leer todas las novelas en orden? No. Víctor Conde tiene esa capacidad de escribirte unas novelas en las cuales, si no has leído las anteriores, no hay problema, las puedes leer independientemente. Ahora bien, el universo en sí es más rico si lo lees en su orden y además hay personajes, por ejemplo, hay personajes que salen en esta novela y que salen en posteriores, que si ya has leído lo anterior, pues ya las vas conociendo y no te suenan de nada, ¿vale? Y curiosamente suelen ser los personajes más interesantes y los más importantes, que te da a entender de que son los personajes fetiches de Víctor Conde. Lo que es innegable en Víctor Conde es su excesiva creatividad.
Además, sobre todo, es algo desbordante, sobre todo cuando escribe ciencia ficción. O sea, la novela, ya os digo, se estructura en capítulos cortos, ¿no? Siempre contados desde el punto de vista de uno de los personajes, y lo que a priori para mí es un punto a favor, porque cuando tú tienes capítulos cortos y siempre desde el punto de vista de un personaje, siempre es más inmersivo en la historia, se ve todo enmarañado por lo que ya os he dicho antes, por la excesiva creatividad que tiene Víctor Conde. Esta creatividad en cuanto a construir personajes, universos paralelos, con un lenguaje técnico tan a menudo expresado por el autor, no solo en esta obra, en muchas de ellas, diría incluso que hasta metafísico, hace que la lectura se haga muy incomprensible para la inmensa mayoría de los lectores. De hecho, habiendo leído algunas de sus obras yo, creo que es exactamente lo que persigue Víctor Conde. De hecho, cuando tú lees novelas de él, dices tú, bueno, este se salta un fandom inicial y pasa ya a otros niveles ya. Yo creo que Víctor Conde, con su liturgia, que es muy especializada, muy, diría casi exclusiva, lo que hace no es perseguir captar lectores noveles, o sea, no es lectores que se acerquen por primera vez, sino que apunta siempre como a otro tipo de lector ya experimentado, que está acostumbrado a monstruos como Frank Herbert, Orson Scott Card, Larry Niven, o sea, ese tipo de lectores que ya leen ese tipo de obras, y Víctor Conde quiere ir ya directamente a ellos, ya como decir, che, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Pero claro, a mí personalmente se me hace mucho más fácil leer y comprender a esos grandes autores que al propio Víctor Conde. Por lo ya comentado, o sea, es que es tan desbordante esa creatividad y esa forma de plasmarlo en escrito que a veces hay que reconocer que la lía, pero la lía bien, ¿eh? Y todo ello teniendo en cuenta que quizás sea este uno de los libros más fáciles de leer de Víctor Conde. Para mí, personalmente, yo creo que es de los más comprensibles, quizás por ese aire de space opera total, ¿no? De explosividad, creatividad, que sí, venga, vamos a saco y vamos a abrir un poco mi lector final y captar a alguien más, ¿vale? Ya os digo, libros de los más fáciles de leer, de los más entendibles de comprender, porque ya os digo, la variedad de personajes, las de situaciones, batallas espaciales, las historias separadas que en todo momento la estáis leyendo y sabéis que en algún momento van a confluir en un punto concreto, después las especies extraterrestres, especies biomecánicas, todas ellas súper bien desarrolladas, para mí siendo el personaje más interesante, sobre todo, dicho la salvedad, ¿cómo se llama esta? Lina Cobran. Lina Cobran, que es un personaje que se repite en varias novelas de él. Es un personaje que a mí me apasiona, me encanta. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, todo este mundo rico que tiene construido Víctor Conde y que aquí lo desarrolla en una explosión total de, venga, vamos, a saco de Space Opera, hace que su lector final pueda expandirse, o sea, pueda tocar lectores noveles, ¿vale? Aún y todo, para mí sigue siendo completamente complicado recomendar una obra de Víctor Conde, ¿eh? A mí, como resumen muy crítico, es un buen libro, bueno, es un pedazo de libro que no es apto para alguien que se acerca por primera vez a la ciencia ficción, o por lo menos para la inmensa mayoría de esos lectores nuevos, pero que si quieres acercarte por primera vez a Víctor, creo que es la mejor elección. Parece que he dicho una contradicción, pero no lo es. Si os paráis a pensar, no lo es. O sea, lo que os digo es, si no conocéis a Víctor Conde, esta es una buena elección, ¿vale? Pero siempre que tengáis un poco de experiencia en la lectura de este tipo de género, ¿vale? Yo digo, Víctor Conde a mí me despierta sentimientos encontrados, pero me merece todos mis respetos por la labor que hace y cómo desarrolla esa, voy a repetirme otra vez, esa creatividad brutal que tiene como autor. Bueno, espero que os haya gustado y de verdad, si no lo conocéis y os gusta el género de ciencia ficción, darle una oportunidad a las crónicas del multiverso de Víctor Conde. Ojo, que tiene novelas mucho más interesantes. Yo digo esta porque es una de las más conocidas de él. Nos vemos en el siguiente libro, bueno, en el siguiente vídeo, que hablaremos de otro libro muy interesante que creo que os va a gustar, En el último hogar. Pues hasta la próxima.